Bienvenido, doctor Tábara, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, don Raúl. Buenos días, Ricardo. Bienvenido, doctor. Y a través de ustedes, mi saludo a toda la ciudadanía limeña y peruana, ¿no?, que está viendo este programa, ¿no? Estoy conversando, pues, no solamente con una alta autoridad y clave en este caso, sino además con un muy conocido vallejiano. Así que voy a empezar la entrevista con ese famoso verso de Vallejo: ya va a venir el día, ponte el saco, da cuerda a tu brazo. Es inagotable, ¿oye? Efectivamente, vastas tareas, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo se maneja una situación de estas? Por lo pronto, Sí, presupuestariamente están habilitados. Estamos habilitados. Si me permite una digresión previa, rechazar estos luctuosos acontecimientos últimos de violencia, ¿no? Ha habido dos crímenes este fin de semana, uno en Junín, uno en Tumbes, y ya hace poco tiempo otros. Y también actos de violencia en La Libertad, en la Sierra de la Libertad, donde la gente se aposta en la puerta del Jurado Electoral Especial, e inclusive en Pacasmayo, Chepén, donde irrumpió un alcalde o que está en proceso de reelección con 3 señores y retuvo a la presidenta del Jurado Electoral por un tiempo, ¿no? Yo creo que aquí tiene que afinar, ser más enérgico y más efectivo el ministro del Interior, cautelando la seguridad de los jurados electorales especiales, ¿no? Sí. Lamentar las muertes producto de violencia y también lo que ocurrió en el Cusco, un sismo que aparentemente 5 puntos fracción en la escala. Fue la superficie, eso fue lo que... Sí. Mi solidaridad con la población y hacer un llamado a la ciudadanía, a las organizaciones políticas para que contribuyan a que esto se desarrolle un clima de paz y tranquilidad, ¿no? Sí. Lamentablemente, pues, la violencia está extendiéndose por todas partes y ha llegado también a los terrenos políticos de una manera abrumadora. Pero, en fin, vamos a la tarea un poco del Jurado Nacional de Elecciones. En ese contexto de violencia, de furibunda oposición en algunos casos y de natural pugna política, cómo se manejan las cosas desde el punto de vista presupuestal, desde el punto de vista de las diversas responsabilidades en las diversas instancias que componen al sistema del eleccionario. Bien, ya creo que después del trabajo intenso que han desarrollado los 3 organismos electorales, RENIE con el padrón, OMPE organizando este proceso y el jurado con lo que le compete, justicia electoral, resolviendo tachas, etcétera, escribiendo candidaturas, listas. Creo que ya estamos preparados para el próximo 5 de octubre para que concurran a las urnas 21.301.905 electores, ¿no?, en donde la mayoría está concentrada, una buena cantidad, un tercio está en Lima Metropolitana. Buen día. Sí, yo creo que estamos ya preparados. Aquí, para mí, la labor clave es la capacitación de los miembros de mesa. Pero digamos, esta no es una elección en cuanto a cédula de sufragio y participantes muy complicada, ¿no? O sea, es relativamente sencilla. En ese sentido, el trabajo de capacitación de los miembros de mesa también debería ser más fácil, si se quiere. Manejarlo claro, pero recuerden que sigue vigente esta norma que exige que los miembros de mesa redacten 5 juegos de actas a manuscrito, originales. Eso para mí es prehistórico y converso siempre con Mariano Cucho para cambiar la norma. ¿Y cómo va eso? Vamos, que yo estoy sugiriéndole que use el papel de autocopiado, que no lo prohíbe la ley, ¿no? Claro. Entonces serían 2 actas y con 2 copias serían 6, porque si lo pide un personero hay que imprimir otro, hay que copiar otro. Llenar original a mano otro más. Claro, entonces, lo ideal sería una automatización, claro, ¿no es cierto? Decir, claro, ahí vamos a hablar de que en parte lo ha hecho, sí, en parte se está haciendo eso. Ahí viene el comentario del voto electrónico y un sistema de escrutinio automatizado que ha implementado la OMPE en una población todavía de poco más de medio millón como de piloto. electores, ¿no? Pero, doctor Tábara, a mí me parece que la complicación mayor en este proceso, y usted lo sabe, porque usted tiene que resolver precisamente los pedidos y los pedidos de revisión, sobre todo, ¿no? Que además de las tachas que tiene su periodo y observaciones que tiene su periodo, se puede excluir del proceso electoral a un candidato, a una lista, hasta un día antes de las mismas elecciones. Y en ese sentido, por ejemplo, vemos como el presidente de la región Loreto, el señor Jaime Vázquez, ha sido excluido por decisión del Jurado Electoral Especial por haber consignado un dato erróneo o falso, si se quiere,
en su hoja de vida. Estudió en una universidad, dice él, y bueno, en realidad era otra. Pero así como ese, hay muchísimos otros casos. ¿Eso también podría estar en revisión? Que hasta último momento, sí, un día antes, porque hay candidatos que no tienen campaña desarrollada, hay candidatos que resolvieron su impugnación, pero no aparecen en las listas, por ejemplo, porque ya falta muy poco. Sí, primero hay que revisar la norma y hay que modificarla, porque todo llega en apelación, y esto sucede aquí en el Perú nada más, no sucede en ningún país del mundo, que todo llega en apelación al Jurado Nacional de Elecciones, y hemos resuelto más de 2.000 casos ya hasta ahorita. En relación al 2010, que en el proceso análogo fue mucho menor la carga procesal. ¿Y hay casos no puede ser posible? Todavía? Hoy día tenemos todo lo que queda, lo vamos a resolver hoy día, que son 40 y tantos casos. Llegan ayer y hoy se resuelven al día siguiente, no hay otra forma. Pero no es razonable, entiendan, de que podemos, el pleno del Tribunal Electoral, o sea, el Jurado Nacional de Elecciones, tenga que resolver si Juan Pérez, dicho con el mayor respeto, domicilia en el distrito tal, y escuchar alegatos de informes orales. Para decir uno que sí vive, otro que no vive. O si el profesor que postula como regidor o alcalde pidió la licencia oportunamente. Realmente uno se siente, y audiencias tediosas de 8 o 10 horas seguidas, ¿no? Bueno, pero ¿qué debería haber? Porque en realidad la queja va más lejos, ¿no es cierto? Como no hay partidos y no hay filtros suficientes, se presentan una cantidad de gentes que la verdad no tienen mayores merecimientos para ser candidatos, y muchos de ellos pues están lindando con delincuencia, con irregularidades, con mentiras, etcétera. ¿Estaría en condiciones el Jurado Nacional de Elecciones de presentar un proyecto que más o menos vaya logrando que los candidatos que lleguen hayan pasado pues por un tipo de examen o de verificación sí, que los vaya, en fin, votando poco a poco aquellos que no son pertinentes? Yo creo que ya nos hemos adelantado a lo que usted está planteando, Raúl. Existen en el Congreso de la República presentados 2 proyectos muy importantes, hasta 3, que proponen pues la reforma política electoral. O sea, es un reto para la democracia peruana, creo que sanear, mejorar la idoneidad de la clase política. Tenemos ahí la ley de partidos políticos con modificaciones muy importantes, y la ley de los derechos de participación y control ciudadana, que es la más conocida como la revocatoria. ¿Qué estamos planteando ahí, por ejemplo, en lo que se refiere a la ley de partidos políticos, específicamente a lo que usted está comentando? Por ejemplo, que la declaración respecto al patrimonio de los que aspiran a ser autoridades municipales o regionales sea obligatoria o está como opcional, ¿no? Ampliar el contenido. Tenemos este problema de los rehabilitados, efectivamente, que si bien es un 2% de los 106.000 y fracción de candidatos, ¿no? Es un 2%, pero es una suma cuantitativamente importante también. Se podía incluir una prohibición para que los ciudadanos que han tenido una sentencia condenatoria por delito doloso puedan aspirar a ser autoridades. Y esto hay ejemplos. En la ley de carrera judicial, ningún abogado o ciudadano que haya sido condenado por delito doloso, así sea por difamación, injuria, ¿no? o calumnia, puede aspirar en su vida a ser juez o fiscal. En el profesorado, ¿qué ocurre? Ocurre lo mismo. Si un ciudadano ha sido condenado por terrorismo o por violación, ¿no? sexual, no puede ingresar a ser docente. Entonces, ¿por qué tomar? Pero puede ser candidato. Puede ser candidato, por eso tomar eso como ejemplos, claro, y usar el mismo criterio. Oiga, ¿no? el mismo criterio. O si no, pongámosle, pues, aquí el Congreso tiene que decir algo, ¿no? Es un reclamo popular. Pongámosle, pues, que después de rehabilitado 15 años o 20 años no puede aspirar a ser, pero no puede ser posible que un ciudadano que estuvo de alcalde, estuvo regidor, tiene un proceso penal por delito de corrupción, de colusión, de cohecho, etcétera, etcétera, cumple su pena y ahora otra vez, vamos y resulta elegido. Pausa, doctor, y saludamos también a preguntaba yo, ¿cuántas agrupaciones son? Suponiendo que todas tuvieran consistencia política, sería también un récord casi mundial. Recuerdo 18 partidos políticos y 228 organizaciones políticas interregionales y locales, ¿no? Los partidos políticos, dicen, doctor Tábara, a propósito de este proceso que nuevamente nos revela a los ciudadanos unas organizaciones políticas débiles, pues, ¿no? que generan todos esos problemas que hemos y que constatamos ahora una vez más,
dicen los partidos políticos que esto es consecuencia precisamente de las reglas de juego, que a los partidos políticos se les ha exigido siempre demasiado y que más bien se ha sido extremadamente laxo, permisivo con estas organizaciones políticas vecinales, regionales, que también vemos que nos traen cada una, doctor Tábara. Sí. ¿Es así? Es así, hasta normativamente es así. ¿Debería cambiarse? Ya, ¿O tiene su explicación? Está la propuesta en el Congreso de la República. Yo creo que las reformas que estamos planteando se pueden resumir en dos puntos nada más. Recuperar o fortalecer los partidos políticos y dos, mejorar o elevar el nivel de nuestra clase política. Me refiero a quienes postulan o son candidatos a cargos de elección popular. Sí, pero en cuanto a las organizaciones independientes, regionales, en la ley de partidos políticos ya existen dos clases de partidos. El nomen iure que se utiliza ahí, el nombre es solamente partidos políticos de alcance nacional y partidos políticos de alcance regional local. Pero las exigencias, las barreras son más altas para lograr un partido nacional también de alcance regional local. Así tiene que ser. Claro, para fortalecer. En cuanto a los partidos políticos, estamos planteando ahí fortalecerlos. ¿Cómo? Fortalecer la democracia interna. Cada militante un voto. Y que las elecciones internas se hagan en forma simultánea, tipo Argentina, por ejemplo, por citar un ejemplo. Un solo día, en una sola fecha, todos los partidos políticos y organizaciones políticas hacen elecciones internas, pero llevadas a cabo obligatoriamente por los organismos del sistema electoral. Me explico. RENIEC aprueba el padrón, OMPE organiza y lleva a cabo las elecciones y el jurado fiscaliza. ¿Esto qué permitiría? Que efectivamente vayan quienes resulten producto de esa elección interna. Esto también permite ya plantear la eliminación del voto preferencial, que como regla con pequeñas excepciones, no ha funcionado. Ha sido nefasta, crea una competencia nefasta para la liderazgos partidarios. Sí. Ahora, algunas preguntas sobre el proceso que vamos a tener a llevar a cabo el domingo, señor Tábara. Yo se las hago, pero no sé si todas corresponden al jurado, porque a mí se me hace un laberinto qué cosa tiene que ver la OMPE. Por ejemplo, personas que no votaron en la última elección, que debe haber sido el proceso de revocatoria para los distritos donde hubo, y no han pagado su multa, ¿tienen derecho a votar en estas elecciones? Yo creo que no hay impedimento para que concurran a votar. De acuerdo. El impedimento es más bien, creo, de otro orden, es decir, que ¿DNI vencido? O sea, no, si es que no han votado, no pueden cobrar, hacer otro tipo de trámites. Antes había lo que se llamaba la muerte civil de quien no, y era un exceso, sí, pues no podía usted. Ahora eso se ha flexibilizado. Yo he revisado la norma y no es muy clara, pero eso se ha flexibilizado ya la muerte civil por no concurrir a votar, no obstante que tenemos el voto obligatorio hasta la fecha como un deber y como un derecho, eso ya se ha flexibilizado. No se le pueden mucho, pedir votar, por ejemplo. Ahora, doctor, usted planteaba hace un momento nada más que si terroristas y violadores, luego de haber cumplido sus condenas, no pueden ser, por ejemplo, parte del Magisterio Nacional, tampoco deberían poder ser candidatos. Es una modificación que usted va a plantear a la legislación. Pero también, a propósito pues, de estos casos de corrupción en las regiones y en todo nivel del aparato público, se ha dicho, los corruptos tampoco. Usted, o en todo caso, solo los corruptos, ni un caso de corrupción, ni una persona sancionada por corrupción podría ser candidato o no debería ser candidato. Yo creo que debe establecerse esa prohibición que existe para el Poder Judicial, el Ministerio Público, el notariado también. O sea, aquel que ha sido condenado por delito doloso, cualquier tipo de delito doloso, debe tener un impedimento, ya sea de por vida o por, no sé, pues 20 años, 15 años, ¿no? Es una valla alta que hay que pedirle al Congreso de la República. Pero esa es una forma de generar un impedimento de quien tiene una sentencia por delito doloso, aun cuando esté rehabilitada, no pueda pues ingresar, al menos en un breve plazo, a ocupar un cargo igual de elección popular. ¿Cuáles son los mecanismos de verificación de la información de los candidatos? Claro, usted dice el nivel de ingresos, de propiedades, pero al mismo tiempo también, de alguna manera, tendría que averiguarse a qué grupo comercial o empresarial pertenece, a qué tipo de negocio se dedica. La frase más terrible que se ha dado a propósito de estas elecciones es que, en verdad, antes los que eran delincuentes usaban, en fin, a políticos. Hoy día, en realidad, han decidido suprimir a los políticos y son ellos mismos los que han entrado a tallar. Con lo cual, pues, efectivamente tenemos una irregularidad creciente en la calidad moral de los propios candidatos. ¿Cómo se hace para perfeccionar este sistema de investigación previa? Yo creo que aquí es fundamental la llamada hoja de vida, que comenzó como una buena práctica creada por el Jurado Nacional de Elecciones
y luego se convirtió en ley, igual que los planes de gobierno. Si la hoja de vida la vamos ampliando en lo que se refiere a información con carácter de obligatorio, sería mucho más fácil detectar o investigar lo que se está diciendo. Por ejemplo, hasta ahora, la declaración sobre el patrimonio y rentas es voluntario. En la propuesta que hemos alcanzado ya al Congreso hace cerca de un año, está con carácter obligatorio. O sea, el que aspira a ser alcalde, regidor o autoridad regional tiene que declarar qué cosa tiene y de qué vive, rentas. Esto es fundamental. Ahí tendrá que declarar también qué acciones o qué empresas integra, etcétera, etcétera. Sí, etcétera. Esto es fundamental. Declarar ahí de repente con el carácter obligatorio también qué sentencias ha tenido. Ahora no lo dice la ley claramente y eso inclusive ha generado una discrepancia al interior del Pleno. Y otras es fundamental otras informaciones que podamos... que por ejemplo se ha verificado, y esto es lo que precisamente me parece que genera un número enorme de casos que llegan hasta la presidencia del jurado, es de qué dato mal consignado o en todo caso intencionalmente falseado puede inhabilitar a un candidato. Por ejemplo... Yo no he estudiado en una universidad, pero quiero, digamos, ¿no?, aparentar algo que no soy y lo pongo ahí, o un título que no tengo. ¿Eso inhabilita? ¿Debería inhabilitar? Claro, ahí estamos discutiendo nosotros entre lo que es error y lo que es falsedad, una omisión, digamos. Alguien dice, hemos tenido casos, pues, usted postula y declara que es abogado. Y no lo soy. Y no lo soy. Solamente soy bachiller. Esa es exclusión. Ya. Exclusión, esa es falsedad. Pero como un caso que hemos tenido, pues que terminó en una universidad, el bachillerato y luego la graduación, otro. O en todo caso, yo estudié en una universidad que no existe. Uy, me equivoqué, quise decir otra. ¿Eso qué es? ¿Error o...? Es un poco ya más, bueno, sí, es un poco ya había que ver el caso concreto, ¿no? Pero claro, si usted es bachiller o es abogado... Que decirle, oiga, regrese, usted estudió en la universidad. Ahora, si no sabe llenar una ficha... Ahora no, ¿qué pasa? Ajá. Las fichas preparadas para la hoja de vida, la estructura... tiene toda la facilidad, pero siempre que la llene alguien que conozca algo de informática. Los partidos políticos están en la obligación y tienen personales legales y personeros técnicos. Claro, si de tal manera que usted está llenando sus fechas. Pero si me permite, para terminar la idea simplemente, sino que como buenos peruanos esperamos la última hora. La última hora. Sí. Pero todos los candidatos que aparecen en las cédulas de votación que van a recibir el domingo los votantes, ¿están habilitados para votar o...? En vista de que se han impreso cédulas, hay algunos que aparecen y que no están habilitados para ser elegidos. Podrían aparecer, Patricia, ahí personas que no estén, que hayan sido excluidas. De acuerdo. En ese caso, la resolución se hace en una parte visible de la cabina de votación, está ahí para que el candidato sepa y esa elección ya no... El domingo, ¿qué personas pueden ser impedidas de votar? Por ejemplo, a veces se aprovechan en las elecciones para encontrar a requisitoriados que tienen algún problema con la ley. A esas personas hay que dejarlas votar y luego se las pueden llevar. ¿Cómo es? Votan y si están requisitos. Sí, efectivamente la ley establece que no se puede interrumpirlo por la franja electoral. Una persona que está requisitoriada. Sí, para precisar, a nadie se le puede impedir votar. Va el ciudadano que está registrado, vota y lógicamente luego después ya la policía puede hacer... Se lo puede llevar la policía. Sí. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, uno no encuentra su mesa de votación, ha cambiado o la información que le ha sido proporcionada no concuerda con la realidad? ¿Ante quién se queja? Es muy poco probable que ocurra lo que está diciendo Patricia, porque ahora hay tanta facilidad para conseguir esta información a través inclusive de RPP, ¿no? De acuerdo. Y la información es muy poco probable. Tenía que simplemente, suponiendo que de acuerdo a su DNI está en un grupo de votación y va a la mesa que se le indicó, ¿no? Y él debió verificarla y no figurara, bueno, le dan una constancia que se apersonó. Pero es improbable que eso suceda. Un caso específico muy pequeño, doctor, que nos ha llegado esta mañana de RPP. Ya. Acá en Lima, el Jurado Electoral y el Jurado Nacional ya resolvieron el caso del candidato a la alcaldía de Ate, el señor Enrique Dupuy, que va por el PPC. Él ya levantó la observación que tenía su candidatura, está en carrera. Sin embargo, dice él, ayer recorriendo los colegios habilitados para la votación en su distrito, su nombre no aparece. ¿Eso es responsabilidad de OMPE o del Jurado Nacional de Elecciones, la publicación de la lista de candidatos? Hay una responsabilidad compartida, pero aquí estoy tomando nota, este caso ya lo hemos resuelto y él está habilitado para seguir en carrera. Está habilitado para seguir en carrera. Y su nombre no aparece, dice. Debe aparecer en la cédula ese día, ¿no? Muy bien. Se corrige. Sí. Bueno, muy bien, doctor. Pues nos esperan todavía varias horas les espera, sobre todo a ustedes, de intensa tarea.
Vamos a ver si tenemos a todas las autoridades aquí el día sábado, en las horas previas, los invitamos ya de antemano, a las autoridades de las 3 instancias electorales. Y quería hacerle una pregunta, ya que estamos hablando justamente de la necesidad de tener un sistema depurado de investigación sobre la vida de quienes son autoridades. Y esto se ha planteado porque hay también un pedido de Mesías Guevara, el congresista, para investigar a los magistrados, porque también tenemos varias dudas y acusaciones al respecto. Ha habido un pronunciamiento del presidente del Poder Judicial, pues un poco molesto, digamos, de decir, nosotros no tenemos que estar sujetos al control político del Congreso, porque somos un poder autónomo, en fin. Con lo cual puede que haya una discusión simplemente de índole jurídica, que habrá que distinguir, pero que en definitiva sí es necesario tener también una información suficiente y una investigación suficiente acerca de la vida y milagros de los magistrados, ¿o no? Sí, yo creo que aquí el pedirle que un magistrado, un juez de nuestro Poder Judicial, vaya al Congreso de la República para que explique por qué resolvió en tal o cual sentido es un exceso. Y sería un mal precedente que se comience a llamar a los jueces para que expliquen sus resoluciones judiciales. Una resolución tiene motivación, o sea, la justificación por qué está decidiendo tal o cual cosa. Y eso puede ser analizado por la Oficina de Control de la Magistratura o por el Consejo Nacional de la Magistratura. De tal manera, yo escuché al señor Mesías Guevara que decía que habían jueces que habían permitido cartas fianza, etcétera, etcétera. Pues si eso aparece en una sentencia, no es necesario que el juez vaya a explicarla. Si considera el Congreso de la República que eso está mal, bueno, simplemente en base a la resolución judicial toma la decisión y denuncia el caso ante la OUMA, ante el Congreso de la República. O sea, si hay un mecanismo establecido. Por supuesto, por supuesto. Para validar las decisiones. Creo que los magistrados son los que tienen mayor fiscalización, Oficina de Control de la Magistratura, las mismas comisiones fiscalizadoras, el Consejo Nacional de la Magistratura, de tal manera que yo no creo que sea una buena práctica, sería un exceso de ejercicio de poder del Congreso de la República pretender que los magistrados vayan a explicar por qué decidieron todo lo cual sentido. En realidad los magistrados deberían estar en condiciones de explicar sus fallos siempre. No sé por qué se araña tanto, pero en fin. Pregunta un ciudadano, el señor Gilberto Mendoza, nos pregunta por Twitter, ¿qué va a pasar si gana un candidato como Gregorio Santos, que se encuentra detenido? ¿Cambia su situación de detención? ¿Quién va a asumir un gobierno regional en esas condiciones? Tenemos dos problemas ahí, también hay otro de otra región. Bueno, aquí les explico. Cuando una autoridad municipal es pasible de un mandato de detención dictado por el Poder Judicial, aquí la norma habilita para que de inmediato se le pueda suspender. Cuando una autoridad regional es pasible de un mandato de detención, la misma ley de gobiernos regionales exige que ese mandato de detención esté ejecutoriado. No sé por qué ese beneficio de trato que el jurado ha planteado que sea uno solo, que se aplique de manera uniforme. En el supuesto caso de una autoridad regional, municipal, que estuviera con prisión y resultar elegido, yo creo que la solución sería que no se le puede, no puede asumir la gestión. No puede juramentar. Porque se aplica la suspensión. De acuerdo. Sí, asume el segundo en la lista, el primer regidor, digamos. Exactamente. Un laberinto, ¿no? Es un laberinto. Sí. Otra Pero cosa también por opera la presunción de inocencia. Es un poco más difícil aquí, ¿no? Claro, de la persona que se menciona es muy visible y ha sido criticado, ¿no? Pero si vamos a decir que una persona porque esté detenida, no hay sentencia firme todavía, no pueda postular, ya es otra cosa. En España creo que existe algo parecido. Claro, ¿no? recordemos que está con prisión preventiva, Sí, que todavía no hay una sentencia condenatoria. Es la solución que hemos estado conversando ahí en el pleno. Cuando la cosa es manifiesta, manifiesta, pues no hay tampoco mucha duda. Bueno, muchas gracias, doctor. Si me permiten esto la motivación de la resolución, y es una garantía de la Administración de Justicia, ahora se llama principio de deber de la función jurisdiccional, el conocimiento y crítica de las resoluciones judiciales, Patricia, efectivamente, ¿no? Y son fiscalizados, pero si yo veo que esta sentencia, oye, contiene un prevaricato, lo denuncio pues ante el Ministerio Público.
pero no llevarlo al juez y sentarlo ahí en una comisión y maltratarlo y decirle, ¿por qué usted resolvió así? ¿Por qué no resolvió acá? No, de acuerdo, no, estoy de acuerdo en que el maltrato no es una opción, pero sí tal vez los jueces deberían hacer más el ejercicio de explicar sus sentencias cuando estas son tan complicadas para que la población entienda cuáles fueron sus criterios y sus razonamientos. ¿No? Ahora, eso ya se ha cambiado. Una resolución judicial hasta hace unos años era logomáquica, enrevesada, ininteligible. Se utilizaba latinado, etc. Ahora ya, doctor Tábara, ahora, cada vez que a mí me toca leer una sentencia de estas que meten presos a personas 2 horas con el expediente, preguntando, llamando por teléfono, siguen escribiendo horrible, disculpen. Pero no, se ha cambiado. Algunos habrán mejorado, pero... se ha mejorado, hay que corregir la jerga profesional. Una clase con los médicos también. En plano castellano. Con los médicos y en todas las profesiones. Los economistas tienen, si leemos el marco macroeconómico multianual, los economistas leámoslo y lo que pasa es que con la receta del médico se entiende el boticario. La definición de texto de un punto de vista de la lengua, el definir lo que es un texto es bastante complicado. Lo tengo por acá inclusive. Pero la justicia no se puede aplicar en jeroglíficos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hacer una exhortación a que este día, hasta el próximo 5 de octubre, la población concurra temprano, de forma pacífica, a votar, en especial los miembros de mesa, para que asuman su responsabilidad. Y del trabajo de ellos depende también que baje un poquito la carga procesal para el jurado, para que haya menos actas impugnadas, ¿no? Claro que perfecto, y siempre a sus órdenes.